Si alguna vez has encendido la ventilación de tu Seat León y en lugar de aire limpio te ha llegado un olor raro, el caudal ha bajado o te han empezado a picar los ojos, hay una posibilidad muy alta de que el problema sea más simple y a la vez más traicionero de lo que parece. El cambio de filtro de habitáculo en Seat León suena a tarea de 5 minutos, pero es justo el tipo de mantenimiento que mucha gente hace bien y aún así termina con menos aire, más ruido del ventilador o el mismo mal olor de siempre. Y no es porque el coche sea complicado, es porque hay 3 detalles pequeños que si fallan te arruinan el resultado. Primero pongamos el síntoma en su sitio. Un filtro de habitáculo saturado no solo filtra menos, en realidad suele filtrar demasiado, porque está tan cargado de polvo, hojas, polen y partículas finas que se convierte en un tapón. ¿Qué notas tú? Que a la misma velocidad del ventilador sale menos aire por las rejillas, que el parabrisas se empaña más fácil, que al poner el aire acondicionado aparece un olor a humedad o a trapo mojado, o que en primavera, aunque cierres ventanillas, estornudas igual. Todo eso encaja con un filtro viejo, pero también con otra cosa: suciedad acumulada en el conducto, humedad en la zona del evaporador, o incluso una tapa mal cerrada que deja pasar aire sin filtrar y crea silbidos. Por eso este cambio, si se hace a medias, puede dejarte igual o peor. Antes de tocar nada, conviene acertar con el repuesto. Aquí aparece el primer error típico: comprar un filtro para León, sin confirmar generación, año o referencia compatible. El Seat León ha tenido varias generaciones y pequeñas variaciones de montaje según versión, y aunque el filtro parezca casi igual, un par de milímetros o una forma distinta en el marco puede hacer que no asiente bien. ¿Qué pasa si no asienta? Que el aire busca el camino fácil y se cuela por el lateral. Tú crees que has cambiado el filtro, pero parte del aire entra sin filtrar, y además puede aparecer un ruido tipo silbido o vibración. Luego está la elección entre filtro estándar y filtro de carbón activo. El estándar se centra en polvo y polen. El de carbón activo añade una capa que ayuda con olores y ciertos gases del tráfico. Suena mejor siempre, pero no necesariamente. Si conduces mucho en ciudad, túneles o atascos, el carbón activo suele merecer la pena por confort. Si tu uso es más de carretera y lo que te molesta es el polen, un buen filtro estándar ya hace un trabajo excelente. Y hay un matiz importante: un filtro de carbón activo de baja calidad puede ofrecer más resistencia al paso del aire. No es que el carbón activo sea malo, es que un filtro mal hecho puede reducir el caudal y hacer trabajar más al ventilador. Así que la regla práctica es sencilla: mejor un filtro estándar bueno que un carbón activo mediocre. Ahora, el detalle que más gente ignora hasta que ya es tarde: la orientación del flujo de aire. Casi todos los filtros llevan una flecha que pone Airflow o algo similar. Esa flecha no es decorativa. Si lo montas al revés, el filtro puede deformarse, el aire pasa peor, el ventilador suena más, y en algunos casos, el material filtrante no trabaja como debe. Y lo peor es que desde fuera parece que está bien puesto. Por eso, antes de desmontar, mira cómo va colocado el viejo. Si tiene flecha, fíjate hacia dónde apunta. Si no la ves por la suciedad, cuando lo saques la buscas con calma. ¿Herramientas y preparación? Aquí no hace falta un taller, pero sí un poco de orden. Una linterna ayuda mucho, porque el alojamiento suele estar en una zona oscura. Unos guantes finos te evitan acabar con las manos negras. Y algo que parece exagerado, pero no lo es: una bolsa o un trapo para sacar el filtro viejo sin ir soltando hojas y polvo dentro del conducto. Si ese polvo cae hacia adentro, luego lo hueles. Y entonces piensas que el filtro nuevo no sirve. En realidad, el filtro nuevo está perfecto. Lo que huele es lo que se te cayó dentro. Vamos con la localización, que es donde la gente pierde más tiempo. En muchos Seat León, el filtro de habitáculo está en la zona del acompañante, detrás de la guantera o en la parte inferior, cerca del túnel central o del lateral de la consola. A veces el acceso es bastante directo desde abajo, retirando una tapa o un panel pequeño. Otras veces hay que apartar un revestimiento. No hace falta desmontar medio salpicadero, pero sí entender qué estás buscando. Una tapa rectangular alargada, normalmente de plástico, la que cierra el alojamiento del filtro, suele ir con pestañas o clips, no con tornillos grandes. Y aquí aparece el segundo error típico: tirar con fuerza porque está duro. Las tapas no suelen estar pegadas, están encajadas. Si tiras en el ángulo equivocado, rompes una pestaña y luego la tapa no sella bien. Y una tapa que no sella es aire sin filtrar, ruidos y a veces vibraciones. ¿Cómo abrir sin romper? La clave es localizar el punto de liberación de la pestaña.
Muchas tapas tienen una lengüeta que presionas y luego deslizas o basculas la tapa. Si no ves claro el movimiento, no fuerces. Ilumina, toca con el dedo, identifica dónde cede. A veces ayuda a empujar ligeramente la tapa hacia adentro para liberar tensión y luego soltar la pestaña. Es un gesto pequeño, pero cambia todo. Y si el plástico está frío, suele estar más rígido. Con el coche a temperatura normal, las piezas flexan mejor. Cuando por fin tienes la tapa fuera, llega el momento delicado. Sacar el filtro viejo. Si está muy saturado, puede salir con resistencia, y ahí es donde mucha gente lo arrastra y lo sacude sin querer. Intenta extraerlo recto, despacio, manteniéndolo lo más horizontal posible. Si ves hojas o grumos de polvo en el borde, mejor parar un segundo y encapsular el filtro en una bolsa mientras lo terminas de sacar. Sí, suena maniático, pero es la diferencia entre cambiar el filtro y cambiar el filtro más perfumar el coche con polvo viejo durante una semana. Una vez fuera, míralo. No solo para confirmar que estaba sucio, sino para aprender algo. Si está negro y con partículas finas, probablemente haces mucha ciudad. Si está lleno de hojas, aparcas bajo árboles. Si está húmedo o con manchas, ahí ya hay una pista de humedad en el sistema. Y el filtro nuevo por sí solo puede no eliminar el olor. Y si el filtro está deformado o con marcas raras, puede indicar que estaba mal colocado o que el alojamiento no estaba bien cerrado. Antes de meter el nuevo, merece la pena una limpieza básica del alojamiento. Básica significa sin inventos peligrosos. No hace falta rociar químicos a ciegas dentro del conducto. Con una linterna mira si hay hojas o suciedad suelta. Si puedes, retíralo visible con la mano o con un paño. Si tienes un aspirador con boquilla fina, perfecto, pero con cuidado de no empujar la suciedad más adentro. La idea es simple, que el filtro nuevo no empiece su vida respirando basura vieja. Y ahora sí, el momento central. El cambio de filtro de habitáculo en Seat León, bien hecho, se decide en 2 segundos, justo cuando orientas el filtro nuevo. Busca la flecha Airflow. Esa flecha debe coincidir con la dirección real del aire. ¿Cuál es la dirección real? En general, el aire entra desde el exterior hacia el sistema de climatización y luego va al interior. En muchos montajes, la flecha apunta hacia abajo, porque el aire baja hacia el ventilador. En otros puede apuntar hacia un lateral, por eso no te quedes con una regla universal. Quédate con esta. Copia la orientación del filtro viejo si estaba correctamente montado, y confirma con la flecha. Si el filtro viejo estaba al revés, lo notarás porque la flecha no tendrá sentido con el alojamiento, o porque el marco no encaja bien. El filtro nuevo debe entrar sin doblarse de forma agresiva. Un poco de flexión puede ser normal, pero si tienes que forzarlo, algo no cuadra. O no es el filtro correcto, o estás intentando meterlo al revés, o la tapa guía está estorbando. Inserta el filtro despacio, guiándolo por los carriles del alojamiento si los tiene. Hay filtros que llevan un marco rígido y otros más flexibles. En cualquiera de los dos casos, lo importante es que el borde quede asentado, sin barrigas ni esquinas levantadas. Si una esquina queda doblada, el aire se colará por ahí, y además el filtro puede vibrar. Y esa vibración se convierte en un zumbido que aparece justo cuando subes la velocidad del ventilador. Mucha gente culpa al motor del ventilador, pero en realidad es el filtro mal asentado. Cuando el filtro está dentro, vuelve la tapa. Aquí no hay que ganar una batalla. Hay que encajar. Alinea primero un lado, luego presiona donde va la pestaña hasta oír o sentir el clic. Si no cierra, no lo aplastes. Revisa si el filtro está demasiado salido o si el borde está pillando la tapa. Una tapa mal cerrada es el tercer error típico, y es el más frustrante porque el coche funciona, pero el resultado es mediocre. Entra aire sin filtrar, aparecen silbidos, y el caudal no mejora como esperabas. Con todo montado, llega la comprobación que casi nadie hace y que te ahorra repetir el trabajo. Enciende el ventilador y prueba varias velocidades. En la primera, escucha. No debería haber silbidos ni vibraciones nuevas. En velocidades medias, nota el caudal. Si antes estaba muy tapado, deberías sentir una mejora clara. No hace falta medir con instrumentos, tu mano lo nota. Luego activa y desactiva el aire acondicionado. Si el olor era por filtro saturado, suele mejorar bastante. Si el olor persiste, especialmente ese olor a humedad, al arrancar el AC, entonces el filtro era parte del problema. Pero no todo. Puede haber humedad en el sistema o suciedad en el evaporador, y ahí ya hablamos de otro tipo de mantenimiento, más delicado, que conviene hacer con criterio para no dañar componentes ni llenar el coche de químicos. Ahora, hablemos de los casos en los que la gente cambia el filtro y se queda con cara de ¿ya está?
Y si el caudal sigue bajo, hay varias posibilidades típicas. Una es que el filtro nuevo sea demasiado restrictivo o de mala calidad. Otra, que esté montado al revés. Otra, que no sea el modelo correcto y esté estrangulando el paso de aire porque no encaja en el marco. Y otra, que el problema no sea el filtro. Por ejemplo, un ventilador con suciedad acumulada o un conducto parcialmente obstruido. Si al subir la velocidad escuchas un ruido como de papel o hojas, puede que haya quedado algo dentro del alojamiento. Por eso insistíamos en sacar el viejo con cuidado y limpiar lo básico. Si lo que te preocupa son alergias, el filtro correcto marca diferencia, pero no hace magia. Un filtro nuevo reduce la carga de polen y polvo que entra por la ventilación, pero si conduces con ventanillas abiertas en plena temporada o si el interior del coche ya tiene polvo acumulado en alfombrillas y tapicería, lo seguirás notando. A veces el cambio del filtro es el primer paso, y el segundo es una limpieza interior normal, sin obsesiones, pero coherente. Y si lo que te preocupa es el olor, conviene distinguir dos olores distintos. El olor a polvo viejo suele venir del filtro saturado y mejora rápido. El olor a humedad o mojo, que aparece al encender el aire acondicionado, sobre todo después de haberlo usado y apagar el coche, suele estar relacionado con condensación y suciedad en la zona del evaporador. Cambiar el filtro ayuda porque deja de retener humedad y suciedad, pero no siempre elimina el origen. En esos casos, un hábito simple puede ayudar. Antes de apagar el coche, dejar el ventilador un minuto sin AC para secar un poco el sistema. No es una cura universal, pero reduce la probabilidad de que se quede humedad estancada. Volvamos un segundo al tema del carbón activo, porque aquí hay otra confusión. Mucha gente lo compra esperando que elimine cualquier olor. El carbón activo ayuda con olores del exterior, como humo o gases del tráfico, pero si el olor viene de humedad interna del sistema, el carbón activo no es una varita mágica. Puede mejorar algo la percepción, sí, pero el origen sigue ahí. Por eso, si tu problema principal es el olor al encender el AC, el filtro es necesario, pero quizá no suficiente. También está el tema de cada cuánto cambiarlo. No voy a darte un número exacto porque depende muchísimo del uso, del entorno y del tipo de filtro. Y además cada manual puede variar, pero hay una lógica fácil. Si conduces en ciudad, con obras, polvo, tráfico y paradas, el filtro se carga antes. Si aparcas bajo árboles, se carga antes. Si notas caída de caudal o empañado más frecuente, no esperes a cumplir el año por costumbre. Y si lo cambias y el filtro sale relativamente limpio, perfecto. Significa que lo estás haciendo antes de que se convierta en tapón. Ese es el punto ideal. Ahora, un detalle que te puede ahorrar una compra equivocada. Cuando tengas el filtro viejo en la mano, compáralo con el nuevo antes de instalar. No solo el largo y el ancho, también el grosor y el tipo de marco. Mira si el nuevo tiene flecha de flujo y si coincide con el diseño del viejo. Si el viejo tenía una junta de espuma o un borde especial y el nuevo no, sospecha. No siempre es un problema, pero es una señal para revisar compatibilidad. Y si el nuevo entra bailando, mala señal. Un filtro debe quedar firme, no suelto. Hay otro fallo silencioso: doblar el filtro para meterlo y dejarlo deformado. Algunos alojamientos tienen un acceso estrecho y el filtro entra con una ligera curvatura, pero debe recuperar su forma al asentarse. Si queda arrugado, el aire se concentra en un punto, el filtro trabaja peor y el ventilador puede sonar distinto. Si te pasa, saca y vuelve a meter con más cuidado. A veces solo es cuestión de orientar primero una esquina y luego la otra, en lugar de empujar todo a la vez. Y ahora sí, la verificación final, la que separa un cambio rápido de un cambio bien hecho. Cuando termines, asegúrate de 3 cosas: que la flecha de Airflow quedó en la dirección correcta, que la tapa cerró con su clic y no queda una esquina abierta, y que al poner el ventilador en varias velocidades no aparece un ruido nuevo. Si esas 3 se cumplen, lo normal es que notes mejora inmediata, y si no la notas, no asumas que así es el coche. Revisa orientación, ajuste y tapa. Son los 3 puntos que más fallan. Si tuviera que resumirlo en una idea, sería esta. El cambio de filtro de habitáculo en Seat León no es difícil por los pasos, sino por los detalles que nadie mira. El filtro correcto, la orientación correcta y un montaje limpio. Eso es lo que hace que el aire vuelva a salir con fuerza, que el parabrisas se desempañe mejor y que el coche deje de oler a viejo. Cuando enciendes la ventilación, y si después de hacerlo todo bien todavía tienes mal olor persistente o el caudal sigue pobre, no te frustres. Al menos ya has eliminado la causa más común y barata. A partir de ahí, el diagnóstico es más claro. Puede ser humedad en el sistema, suciedad en el ventilador o un problema de drenaje, cosas que ya requieren otro enfoque.
Pero lo importante es que no te quedaste en el error típico de cambiar el filtro porque toca y montarlo al revés, mal sellado o dejando suciedad dentro. La próxima vez que alguien te diga que esto es un trámite sin más, acuérdate, lo simple es cambiar una pieza. Lo difícil es que el coche respire mejor cuando terminas. Y con estos detalles lo normal es que lo consigas a la primera. Cambio de filtro de habitáculo en Seat León, hecho con cabeza, se nota, en el aire, en el ruido y en cómo te sientes dentro del coche.